El informe establece en sus partes más importantes, por ejemplo, que se evidenciaron graves violaciones de los derechos humanos. En octubre, menciona octubre todavía, menciona noviembre y diciembre de 2019 y señala que lo ocurrido involucra responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y también de particulares. Eso quiere decir que también responsabiliza, obviamente, a quienes estaban en ese momento en materia de decidir, no mandar policías, mandar militares, y esto se vio tanto en Cochabamba como en Sencata, ¿no? Efectivamente, habla de responsabilidades de los agentes que fueron enviados por el Estado. Pero menciona también el mes de octubre, Jorge. ¿Menciona también? El mes de octubre. Claro que sí. Hay varias cosas. El informe es muy extenso, Cecilia, y nos llevaría mucho abordarlo en toda su dimensión. Pero hay que mirar, lo primero, el contexto y las partes sobresalientes del informe. Este hace referencia a la conducta que asume la policía y las Fuerzas Armadas, fundamentalmente la policía en la primera etapa. Usted tiene necesariamente, Cecilia, que dividir el informe en dos partes. Todo lo ocurrido hasta el momento del día 12 de noviembre, en el cual la señora Áñez, y el informe hace una referencia específica en las primeras 36 hojas, una referencia específica de la forma en la que la señora Áñez asume y toma el mando del poder. Pero no menciona ni la palabra golpe, ni la palabra... Pero ellos lo han señalado de manera clara. Ni fraude, no habla ni de fraude. No las menciona, pero han hecho una aclaración. Y le explico, ahí haciendo un paréntesis, bien, le explico de manera rápida. Fraude y golpe de Estado es dicho por la gente del grupo de expertos, es el contexto en el cual se desarrollan todos los hechos de masacres. Es el contexto. Para poder comprender aquello hay que entender cuál es el contexto. Y en el contexto ellos señalan dos temas muy importantes. Si mal no recuerdo, página 36, página 474. ¿Qué señalan? Primero, que en la reunión del 12 de noviembre en el Senado la señora Áñez se proclama senadora y acto sin el quórum necesario, dicen ellos, sin el quórum necesario. E inmediatamente en la Asamblea se nombra presidenta transitoria del Estado Plurinacional. Sin el quórum también. Página 36. ¿No? Ese es un elemento absolutamente importante. El de la página 474 hace una referencia puntual al accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y ahí dice algo, Cecilia, que es fundamental para comprender esto y que lo hemos discutido y hablado y conversado con usted también muchas veces. La palabra sugerencia de renuncia de parte del comandante de la policía, del comandante del ejército, el señor Yuri Calderón, el señor Williams Calimán. Estas dos palabras, en los hechos reales, si queremos compararlas con lo que es un ultimátum, la diferencia puede ser apenas semántica, dice textualmente el informe. En función de la capacidad de fuerza armada que tienen estas dos instituciones. ¿Qué le quiere decir con esto? Que la sugerencia en realidad es absolutamente señor presidente, se tiene que ir, tiene que renunciar o lo vamos a retirar del gobierno. Y esto Pero eso es una interpretación, porque no lo menciona textual así el documento, ¿no? Menciona como acabo de decirle. Menciona como acabo de decirle. Permítame usted. La capacidad de actuación armada de estas instituciones, Policía y Fuerzas Armadas, demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica, textual. Textual, Cecilia. Esa textualidad, en este caso, te está señalando que las Fuerzas Armadas tienen y la policía tienen la capacidad de desalojar a un presidente del Estado por el poder disuasivo que tienen en función de su capacidad de armamento. Claro, pero a lo que voy es, y ellos lo expresaban muy bien hace instantes, ¿no? No mencionan, porque según ellos no les compete efectivamente la palabra fraude, tampoco mencionan la palabra golpe, pero sí menciona violación de los derechos humanos. Y creo que esto es importante por las víctimas. Pero perdón, Cecilia, y se lo expreso siempre con todo el respeto, hay que mirar el contexto. La gente
del grupo de expertos del GIEI han señalado el golpe y el supuesto fraude, al cual no nos vamos a referir porque no corresponde en nuestro mandato, constituyen el contexto sobre el cual se producen la violación de los derechos. Y ellos se ocupan estrictamente del tema violación de derechos y las muertes, sobre un contexto, porque por algo se ha generado aquello. ¿Y ¿no? la palabra vacío de poder que también se menciona? O sea, las palabras vacío de poder, el informe establece que hubo un vacío de poder. ¿Qué refiere al vacío de poder? Me imagino que a partir de la renuncia del presidente, ¿por qué ellos no hacen específicamente el expresidente? La renuncia del poder. La ausencia de poder. Perdón, el vacío de poder. El vacío de poder siempre ha estado argumentado como una intencionalidad expresa y estratégica desde quien ocupaba la presidencia del Estado. Y nosotros hoy día lo que estamos conociendo es la forma en la cual unas instituciones que además a las cuales se les debe exigir neutralidad política en compromiso con la democracia, y que es una de las críticas que le hace el grupo de expertos a estas dos instituciones, presionan para generar esta renuncia. Número uno, página 474. Y número dos, una señora que no tenía las condiciones constitucionales que la habilitaban para ser presidente del Estado, se arroga y toma el mando del Estado por fuera de la constitución política del Estado. Solamente mencionan el tema del quórum. Podríamos mencionar muchos otros temas, pero no es el caso. Mencionan Montero también. Sí, por supuesto. Mencionan... El informe es extenso en todo. Por ejemplo, mencionan una de las partes, dice, en el caso de las caravanas del sur, del 9 de octubre, todavía estaba al mando el entonces presidente Morales. El informe dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la caravana de mineros fueron resultado de la polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. Agentes del Estado y políticos. Se concluye que funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos en ese momento, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad. Esto lo dice también el informe. Sí. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Usted tiene que mirar cuál es la evaluación definitiva que hace el informe sobre el comportamiento y la conducta asumida por la Policía Nacional y los órganos represores. Y señala y dice conclusivamente a todo el proceso de crisis en la primera etapa. La primera etapa pero es antes de que también, ¿no? La primera etapa es previo a que la señora Áñez se arrogue el poder. Y dice que la Policía Nacional contribuye a la generación, a veces de forma expresa, a la generación de una situación de tensión, de conflicto, no cumpliendo con su mandato constitucional de prevenir y de precautelar la seguridad de la población. Y esto es lo que ha ocurrido. Por eso usted, Cecilia, no siempre hay que intentar, que es lo que yo entiendo que se quiere porque el país está polarizado y en una mirada política se intenta buscar esto. Lo que hay que comprender es el comportamiento individual que asume la policía del Estado. En esa primera etapa que yo le estoy mencionando, donde no cumple su rol y donde ha tomado, y lo menciona el informe, ha tomado partido por una de las opciones políticas que estaban enfrentadas. Sin duda alguna, Jorge, todas las muertes, pero absolutamente todas las muertes que han ocurrido en el país en el año 2019 merecen justicia. Y ahí voy al tema judicial, porque le doy un ejemplo. Las muertes, y lo dice el informe, los hechos ocurridos en Santa Cruz, dice, revelan una serie de cuestiones relevantes sobre la protección de los derechos humanos en Bolivia. Llama la atención que las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero no han sido esclarecidas. En estas muertes, los señalados, y ahí vamos a la justicia, un poco a la administración de justicia, y quiero su opinión, por favor. Las personas que estaban detenidas en estos juicios que hoy están paralizados son militantes del movimiento al socialismo, entre ellos una diputada, entiendo que hoy es diputada, ¿no? se postuló. No hay un solo detenido, y el informe también lo revela de esta forma. El informe dice algo que nos debe llamar a reflexión, y también en el gobierno. Se recomiendan reformas estructurales, modificaciones estructurales en el sistema de justicia boliviano, en la fiscalía.
como también en instituciones como la Policía Nacional, Cecilia, las Fuerzas Armadas, pero hay que reformar estructuralmente la justicia en el país. Esto lo dice, y el presidente el día de hoy lo ha recogido y ha señalado de manera expresa que se compromete a implementar todas las recomendaciones del informe. Número 1. Ahora volvemos a lo que usted me ha preguntado. Desde el fallecimiento del señor Salvatierra y las otras personas, un angustiante fallecimiento del señor Salvatierra. El gobierno de entonces tuvo la posibilidad también de poder realizar la investigación y poder avanzar en la determinación de responsabilidades, etcétera, etcétera, de lo que había sucedido en aquellos hechos y con aquellos fallecidos. Y el pasado año, hacia el mes de septiembre, la causa queda prácticamente diluida. No había llegado el señor Arce al gobierno. No estaba el movimiento al socialismo en el gobierno, ni los sectores populares tenían fortaleza para poder influenciar en la justicia. Estaban, de hecho, perseguidos por esa justicia. Y no se solucionó en aquel. Y lo que le quiero decir, porque no estoy deslindando responsabilidad, lo que le quiero decir es que ahí está, Cecilia, el mal de nuestra justicia de forma estructural. Y tanto es el temor a esa forma de proceder de nuestra justicia, de la justicia que tenemos hoy en Bolivia, que las personas que hoy en día saben que tuvieron una participación decidida, protagónica en los hechos de noviembre, sienten que esa misma justicia, que siempre tiene una lógica de estar en el oficialismo, puede ahora acusarlos o puede ahora sentarlos en el banquillo sin considerar antiguas alianzas. Ese es el problema de la enfermedad de nuestra justicia. Pero tuvieron el tiempo también quienes en ese momento gobernaban y manejaban a placer la justicia de haber encontrado responsables. Llegando al presente, en estos casos en concreto, por las muertes de Sacaba, por las muertes de Sencata, hay personas detenidas, militares en este momento, sí, están investigados. De hecho, el caso de Yanina Áñez, que también está detenida de ella, pero principalmente... Quienes están detenidos es por el tema golpe de Estado. Todavía no han investigado el tema de las muertes. Pero dentro del proceso está la investigación de las muertes. La ruptura institucional. La ruptura institucional. Los militares están detenidos por esto. Claro. Buscando justicia también para las víctimas, obviamente, de estas masacres, como lo ha calificado el informe de la GIEI. Buscando responsabilidades por lo que es el caso golpe de Estado. Bien, gracias, Cecilia. Jorge, hoy el presidente también a partir de haber conocido el informe, ha mencionado que se tiene que agilizar un juicio de responsabilidades. No me quedó claro si se refiere a un juicio de responsabilidades contra Yanina Áñez, y de ser así, ¿no debería agilizarse un juicio de responsabilidades también contra Evo Morales? ¿Qué cree usted? Ese argumento que usted menciona ahí, Juan Carlos, es lo que la gente de la oposición, el señor de Comunidad Ciudadana, la gente de Creemos, por supuesto, que tiene bastante que responder sobre la base de lo que dice este informe. Le menciono ahí rápidamente un paréntesis. Quien es el gobernador el día de hoy en Santa Cruz está mencionado en el informe por la forma en la que actúa el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no es un ejercicio de la libertad de expresión ni del derecho a la protesta, sino que es una restricción a la libre movilización de la gente y a la constitución de estados de excepción. Y señala y dice el informe que hay que investigarlo y hay que establecer responsabilidades. Lo propio, que hay que desestructurar todas aquellas organizaciones parapoliciales, en una referencia muy clara fundamentalmente a la resistencia juvenil cruceñista. Pero cerrando esto, los juicios de responsabilidades se establecen sobre una moción acusatoria que habrá que mirar su contenido. Efectivamente, el presidente ha señalado que esto se debe llevar adelante en lo que ha sido la persona que constituyó o que encabezó lo que nosotros denominamos, nosotros digo porque no lo menciona el grupo de expertos, lo que nosotros denominamos el golpe de Estado en el país, que produjo, para sostener ese gobierno no constitucional,
produjo hechos como el de Sencata, el de Sacaba, el decreto de favorecimiento y de restar toda responsabilidad penal a los sectores militares para que puedan tener amplio accionar en Sencata, en Sacaba, como efectivamente ocurrió. Estos eventos son los que generan, las masacres son los que generan un juicio de responsabilidades. ¿Los otros eventos, Jorge? ¿Los del gobierno de Evo Morales? ¿Perdón? ¿Los eventos ocurridos en el gobierno de Evo Morales no ameritan un juicio de responsabilidad? Puntualmente, ¿qué eventos? Las muertes en Montero, las emboscadas en Vila Vila, todos esos eventos. En los gobiernos, Juan Carlos, en los distintos gobiernos que hemos tenido en democracia, siempre se producen eventos de tensión que desgraciadamente en nuestro país han tenido resultados a veces con personas que han perdido la vida. Los juicios de responsabilidades tienen otra connotación, Juan Carlos, tienen otra connotación, tienen una expresa orden de matar, tienen una expresa orden de represión con armas letales. Eso no había ocurrido en el mes de septiembre y en el mes de octubre, como se señala en este informe. Son otras connotaciones. No se pueden realizar extrapolaciones de manera absolutamente amplia, sin especificidades de los contextos muy puntuales, para poder establecer caminos tan sensibles, delicados como es enjuiciar por la vía de un juicio de responsabilidades a un expresidente del Estado, independientemente de que sea un gobierno de facto. Ha tenido que generar algo aquel gobierno de facto, no constitucional, algo que tiene que ver con la vida de las personas y con la forma en la cual se ha reprimido a los sectores sociales que interpelaban a ese gobierno no constitucional. Ese algo son masacres, Juan Carlos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.